Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad. Bueno, ya estamos en nuestro bloque arrancando este nuevo año, 4 de enero 2014. Doctor Silvero, es un privilegio siempre estar contigo en comunicación aquí desde Estudio 2 de Radio Atira. Muchas gracias, Norma Ortellado. Buen inicio de año para ti y para toda la audiencia de Radio Atila. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, qué mejor manera que arrancar con este tema. Nuestro país es reconocido por varios factores y más aún con este crecimiento que ha tenido, y cuando la gente quiere emprender nuevos negocios, nuevos desafíos, ¿por qué los inversionistas deberían de apostar? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que presenta nuestro país para las inversiones tanto nacional como a nivel internacional también, doctor? Sí, como no, podemos analizar, por ejemplo, las ventajas tributarias que tiene Paraguay en comparación con otros países. Eso siempre es un buen incentivo. Aparte de eso, hay ventajas también para la constitución de empresas, hay ventajas para todo lo que tiene que ver con remesa de divisas. Y como no vamos a poder abordar todos los temas, yo creo que vale la pena, para empezar, hablar de las ventajas tributarias, sí, las ventajas en la constitución de empresas y las ventajas en general para la remesa de utilidades al exterior. Vamos a empezar por la cuestión tributaria. En realidad, Paraguay tiene una tasa para el impuesto a las ganancias de las empresas que es del 10%. Si es que esa ganancia es reinvertida a la empresa. En Brasil, por ejemplo, lo que aquí es solo 10%, en Brasil ya es 15%. Y eso va aumentando. En Chile es 17%, en Uruguay es 25%, en Argentina es 35%. Eso es realmente un gran incentivo a la inversión en Paraguay, porque si la empresa trabaja 100% legalmente, y no vale la pena hacerlo clandestinamente bajo ningún concepto, estaría pagando solamente el 10% sobre la reinversión de utilidades. Ese ya es un gran factor positivo en favor de nuestro país. Eso con relación al impuesto a las ganancias de las empresas. Pero si tomamos la recaudación tributaria en su conjunto, todo lo que se paga en general en todo el país, la presión en Paraguay está solo en un 12%. 12, es muy bajo. En Brasil está en el 27%. En Argentina está en más o menos al mismo nivel, un poco más bajo, solamente 1% más bajo que en Brasil. En Chile la presión está en 19,5% y en Uruguay en 17%. Es decir, si nosotros tomamos la cuestión tributaria, vamos a darnos cuenta que realmente el país ideal para invertir es Paraguay, porque además el impuesto a valor agregado en su tasa más alta está en 10%. En otros países eso es el doble, y mucho más que el doble. Y estoy hablando de los países de la región nada más. Es decir, si la decisión de las inversiones fuera a ser tomada en función a las ventajas tributarias, las empresas tendrían que instalarse en Paraguay. Tanto el capital de origen extranjero como el capital de origen paraguayo, que sigue estando todavía en el extranjero, ¿verdad? Sí. Aparte de eso, hay también en materia de constitución de empresas un montón de ventajas. Hoy en día, una sociedad anónima, por ejemplo, necesita más o menos un mes para ser constituida legalmente. Eso es muy poco tiempo. Los directores y síndicos tienen que tener residencia en Paraguay. Eso no significa que los inversores que quieran ser directores o síndicos tengan que vivir 100% en Paraguay. Bien pueden tener residencia en Paraguay, pero también tener otros negocios en el extranjero. Lo importante es que estén radicados en Paraguay y que desde aquí vayan a hacer sus viajes al exterior. Eso es sumamente importante de destacar. Y aparte de eso, los honorarios de escribanía son razonables. Oscilan solo del 0,75% al 2% del capital social cuando se constituye una empresa. Esa también es una gran ventaja. Pero lo que más atrae a los inversores extranjeros es que no existe en Paraguay ninguna clase de restricción legal para la remisión de sus utilidades al extranjero. Esa es una gran ventaja, porque en otros países eso suele ser un gran problema. Y como si todo eso fuera poco, hay también regímenes especiales en Paraguay que atraen inversiones. Por ejemplo, tenemos la ley de Maquila,
que hace posible que en el régimen de maquila se pague una fracción infinitesimal de lo que pagaría una empresa normal y corriente constituida en Paraguay. El régimen de maquila se caracteriza por traer, por ejemplo, insumos, bienes intermedios del extranjero y realizar aquí en Paraguay el montaje o la terminación del producto que luego es reenviado al exterior. Hay ventajas para eso. Aparte de eso, también sigue vigente la ley 60/90 de incentivos fiscales para inversión de capital, tanto de origen nacional como extranjero, ¿verdad? Y aparte de eso, hay que tener en cuenta que hay otras leyes que son nuevas y que vale la pena destacar. Por ejemplo, la ley 48/12 que establece la política automotriz nacional, o la ley 4427 del 2012 también con incentivos a la producción, desarrollo o incluso ensamblaje de bienes de alta tecnología. Hay también una nueva ley que es de este año que acaba de finalizar, la ley 4903 de parques industriales, y hay otra que es del año 2012 que es la 4601 por la que se incentiva la importación de vehículos eléctricos. Es decir, tenemos tantas ventajas de las que hablar que realmente vale la pena hacer saber esto a los inversores paraguayos que tienen todavía su capital en el exterior, como a los inversores extranjeros que están con ganas de buscar en qué país merece ser realizada la inversión. Pero como la entrevista sería demasiado larga si fuéramos a hablar también de las desventajas, porque hay algunas que hay que conocer, sí, vamos es importante a también analizar los aspectos que merecen un tratamiento especial en la próxima entrevista, si ustedes están de acuerdo. Fantástico, doctor. Me parece que ha sido un resumen de las principales ventajas que presenta Paraguay hoy y, por supuesto, de manera a dar un panorama todavía más claro, me parece fantástico abordar las desventajas también que tenemos aquí como país para que los inversores, tanto nacionales como extranjeros, puedan venir a invertir acá a nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. El próximo sábado hablamos de eso. Muchas gracias, Norma Ortellado, y hasta pronto. Gracias, doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Es un honor siempre estar contigo en comunicación. Entonces ya está comprometidísimo nuestro tema a abordar el próximo sábado. Muchas gracias. Con mucho gusto. Estábamos así con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero presentando las ventajas que tiene Paraguay tanto para los inversores nacionales como internacionales. Así que instamos desde aquí a que los empresarios puedan venir a invertir, a instalar sus fábricas aquí, a instalar sus negocios aquí en nuestro querido Paraguay. Este bloque fue presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Más informaciones al Telefax 61 29 12 o al 0981 45 05 50 o a www.rsa.com.py.